Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva caminata. En esta ocasión nos encontramos en la ciudad que nació siendo ciudad, Santa Tecla, para recorrer su centro histórico, el cual recientemente ha sido, entre comillas, recuperado por la alcaldía que se encuentra actualmente en el gobierno municipal. Y para eso vamos a recorrer el tramo de lo que conocemos como el Paseo El Carmen, que es donde nos encontramos, y la parte de la calle Daniel Hernández y José Siriaco López. Exacto, así es que vamos a empezar este circuito muy interesante. Vamos a conocer muchos lugares y vamos a hablar también de diferentes lugares dentro de la ciudad de Santa Tecla. En pantalla, Armando, teníamos una de las joyas arquitectónicas más importantes de la ciudad, el Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes, un palacio que nace construido en 1911, que originalmente fue la residencia de la familia Castaneda Escolán, una obra arquitectónica a cargo del arquitecto José Jerez, que a lo largo de esta caminata también vamos a mencionar otra obra arquitectónica que ese arquitecto también ayudó a erigir aquí dentro de la ciudad, y que es también parte de los íconos arquitectónicos de la ciudad. Es bien interesante que esta casa va a caer en manos de la alcaldía de Santa Tecla en 1924 debido a un pago de deudas que la familia Castaneda Escolán tenía hacia la alcaldía. Es entonces que se da el intercambio de este inmueble para lograr subsanar sus deudas, y a partir de ahí fue utilizado como parte de los bienes de la alcaldía. Es bien interesante que en ese lugar funcionó durante muchísimos años, hasta enero del 2001, como la sede de la alcaldía municipal de la ciudad de Santa Tecla, hasta que sucedió pues el fatídico terremoto del 13 de enero del 2001, en el cual esta residencia es declarada inhabitable por sus grandes daños que tiene en su infraestructura. Pasa muchísimo tiempo desocupada, y es ahí en donde en años futuros empieza una recuperación de esta joya arquitectónica para convertirse en una sede cultural y de artes y un centro de convivencia también para todos los ciudadanos tecleños. Sí, el Palacio Tecleño, como es conocido coloquialmente por los habitantes de la zona, pues definitivamente es el lugar que concentra todas las artes. Y quizá uno de los íconos de la ciudad es esta construcción que tenemos en pantalla, Omar. La parroquia de Nuestra Señora del Carmen, acá en esta es la primera calle, creo, la primera calle, ¿no? Que posteriormente se convierte a Paseo del Carmen, pero aquí está. Es una edificación interesante que lamentablemente ha tenido que ser abandonada a partir de 2001, que también fue una de las víctimas materiales de este sismo. Una joya arquitectónica, Armando, literal. Esta iglesia que vemos erigida, pues, como mencionaba Armando, tuvo bastantes inconvenientes luego del terremoto del 13 de enero del 2001, pero la concepción de este edificio eclesial data de la fundación de la ciudad de Santa Tecla, y es gracias a los apoyos del coronel León Castillo. Hay una leyenda que envuelve la construcción de esta iglesia, en el cual este coronel resulta herido durante un combate en una guerra que se tuvo con Guatemala, y
le prometió a la señora del Carmen que si ella le salvaba la vida, él le iba a levantar un templo en su honor. Es aquí, pues, gracias a como leyenda urbana que se tuvo en Santa Tecla en los años de la fundación, que él apoyó muchísimo la construcción de este edificio. Se inicia de construir una pequeña capilla. Luego se recibe una imagen de Nuestra Señora del Carmen y al pasar de los años se logra construir este edificio que logramos ver aquí en pantalla. Un edificio de corte neogótico construido de lámina con estructura de madera, con 3 naves, una iglesia muy bonita, muy impresionante. Cuenta también la leyenda que si el terremoto del 2001 no hubiera sucedido, la parroquia de Nuestra Señora del Carmen hubiera sido una de las candidatas para convertirse en la futura catedral de la diócesis de La Libertad. No está confirmado por la Iglesia Católica, pero en esos años corrió bastante ese rumor. Y lastimosamente, pues, con el terremoto que sucedió y los daños bastante importantes que se tuvo en toda la estructura, ha quedado paralizada su recuperación. La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, realizó un estudio técnico para la posibilidad de rehabilitar este edificio. Y pues nos imaginamos por el alto costo que implica recuperar lo que todavía se encuentra en un proceso de recaudación de fondos para levantarla. Sí, efectivamente. Destacar que la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, la parroquia del Carmen, es administrada por la Compañía de Jesús o los hermanos, los sacerdotes jesuitas. Y por esta razón, pues la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas también tiene un involucramiento importante con respecto a esta edificación. Pero bien, aquí ya nos vamos adentrando en la primera calle. Creo que en este caso es el sentido oriente, si no estoy equivocado, de Santa Tecla, en el tramo que corresponde al Paseo El Carmen, que es toda esta vía peatonal en donde se fomenta la cultura, el emprendedurismo, entre otras actividades sociales que se realizan en este corazón de Santa Tecla. En un esfuerzo que inicia allá por 2008, por ahí, de la mano del entonces alcalde de Santa Tecla, Óscar Ortiz, que se realizan todos estos trabajos de remozamiento en la calzada para convertirla en un espacio peatonal y traer todo lo que ahora se conoce como Paseo El Carmen. Sí, es bien interesante que este esfuerzo bien llamativo y también un esfuerzo que no se había dado aquí en el país fue como la punta de lanza para convertir a Santa Tecla en ese momento de ser una ciudad dormitorio a convertirse en un centro de ocio también, de que los ciudadanos se quedaran en Santa Tecla disfrutando de su propia ciudad y que otras personas del área metropolitana de San Salvador vinieran a disfrutar también acá. El modelo con sus luces y sombras también tuvo cierta réplica, como por ejemplo en la ciudad de Santa Ana con el Paseo Morena. Y también una iniciativa del parte de la alcaldía de San Salvador, presidido en ese entonces por la doctora Violeta Mengíbar, en la cual querían realizar el Paseo Arce, que lastimosamente me imagino por temas de reelección de ella, ya no se llevó a cabo y la idea fue desechada por la alcaldía. Es de agradecer a los alcaldes sucesores que ha tenido Santa Tecla luego de la idea original de mantener este paseo y darle el impulso turístico que la ciudad se merece. Sí, realmente la instalación del concepto Paseo El Carmen
atrae a foráneos de la zona de Santa Tecla para conocerla y también para tenerla como un destino turístico o un destino de atracción turística. Como ya mencionaba, Santa Tecla pues era como una ciudad dormitorio más, pero sí tenía como sus espacios sociales muy definidos y demás, ¿no? Es una ciudad que, como nació siendo ciudad, tiene todas sus instalaciones adecuadas. Entonces, no es para un tecleño, es como extraño salir de Santa Tecla. Incluso algunos tecleños manifiestan de que para ellos ir a San Salvador, viajar a San Salvador, es como ir muy lejos, porque todo lo tienen todo está en la ciudad, todo está correcto. inmediato. Así que Santa Tecla, que es esta ciudad bautizada en nombre de Tecla de Iconio, una mujer reconocida como mártir por la Iglesia Católica. La historia de Tecla de Iconio es bien interesante y está ligada a los años previos de la fundación de Santa Tecla. Tecla de Iconio, como lo mencionaba Armando, pues es mártir y hay registros de esta mujer en un libro apócrifo de la iglesia conocido como Hechos de Pablo y Tecla. Este libro no fue aprobado por el Concilio de Nicea para ser incluido en la futura Biblia que conocemos ahorita. Entonces ha quedado como un texto oculto o relegado, pero que en ese libro se habla de las historias de Pablo y Tecla a lo largo de una serie de ciudades que caminaron para enseñar la fe cristiana posterior a la asunción de Cristo, específicamente en las ciudades de Seleucia, Iconium y Nocodemia. La iglesia ortodoxa sí le tiene gran veneración a esta santa. Es considerada por ellos como una protomártir entre las mujeres y una igual entre los apóstoles. Es bien interesante también de que sus primeros indicios de santidad fueron cuando Tecla se salva milagrosamente de ser devorada por bestias luego de ser acusada de agredir a un hombre, en el cual no fue verdad, y lastimosamente sufre los embates de estos esfuerzos de el Imperio Romano por perseguir a los cristianos. Así es que a partir de ahí Tecla de Iconio es mencionada como mártir y santa. También una serie de ciudades alrededor del mundo la tienen allá como patrona. Muchas en Italia, en España y en Gales. Pero la única ciudad completa, ciudad importante que la tiene a ella y que toma su nombre es esta ciudad, Santa Tecla. Pero ¿por qué la toma como... o por qué se le asigna el nombre a esta ciudad? Pues todo está relacionado, Armando, a la antigua finca que se encontraba en este lugar, que era la finca Santa Tecla. Un espacio muy interesante en este valle que se encuentra entre la cordillera del Bálsamo y el volcán de San Salvador. Y toda esta historia de convertir a una finca de granos para convertirse en una ciudad viene de un momento trágico de la historia de San Salvador, específicamente. Recordemos que a lo largo de los años la ciudad capital, aparte de tener varias sedes alrededor del país, ha sido también víctima de los terremotos que han asolado muchas veces la capital. No por gusto San Salvador está fundada o yace en medio de lo que se conoce como el Valle de las Hamacas. Correcto. Justamente por esa situación geográfica extremadamente accidentada que tiene es el Valle de San Salvador, ¿no? Entonces,
Sí, ciertamente la ciudad sufre el catastrófico terremoto de 1854 y a partir de ese momento es que la misma gente pide como el traslado de la capital. Temporalmente estuvo un tiempo en Cojutepeque y bueno, se anduvieron haciendo como las investigaciones en la época del presidente José María de San Martín para encontrar un espacio adecuado para instalar la ciudad o para instalar una ciudad de las dimensiones que San Salvador ya tenía. Sí, es bien interesante que para eso el presidente José de San Martín crea una comisión liderada por los señores Francisco Dueñas, Eugenio Aguilar, Julio Rossignon, el general Trinidad Muñoz y Baltasar Bogen para buscar el lugar correcto que tuviera todo lo necesario: clima, agua, el espacio necesario y que estuviera muy conectado a las otras ciudades de El Salvador. Es aquí donde ellos empiezan la búsqueda y hallan un primer asentamiento en unos terrenos cercanos a Huizúcar. El presidente llega a visitarlos y lo reprueba por lo escabroso del lugar para llegar. Sí, estaba montado bien en las montañas, sobre el cerro. O sea, Huizúcar y la mayoría de ciudades que ya corresponden a lo que conocemos como la cordillera del Bálsamo están sobre la cordillera. Entonces, exacto. José María de San Martín definitivamente, como vos decís, reprueba la instalación de la ciudad capital en ese lugar, pero en su visita él se da cuenta de que hay un valle que está más digamos, como él está en la altura, ¿no? Entonces él alcanza a ver un valle. Resulta ser de que ese valle justamente pertenece a la finca Santa Tecla. Sí, y es bien interesante que ese terreno en épocas posteriores a la llegada de los españoles aquí al país era parte del curato de San Jacinto. En una caminata que hicimos conociendo el barrio de San Jacinto mencionamos que los terrenos originales llegaban desde el lugar donde está ahora el barrio hasta este lugar. Sí, es correcto. Entonces ahí es en donde el presidente se fija en ese lugar, manda a la comisión a revisar y luego de ver el espacio, el lugar, todos los recursos naturales que tenía en ese momento, es en donde el 4 de junio de 1854 en un informe se concluye que el llano de Santa Tecla es un lugar muy interesante para fundarla. Tiene un espacio correcto, tiene un clima privilegiado, está cerca del puerto de la Libertad, con suficiente agua. Hay una serie de nacimientos de agua que discurrían en ese momento desde la cordillera del Bálsamo y desde la falda del volcán de San Salvador, y podía caber una ciudad con las dimensiones que tenía San Salvador. Sí, correcto. Entonces, bueno, ¿qué te digo? 1854 fue un año de correr para el presidente de San Martín, ¿no? Viajar de Cojute hasta este lugar, imagínate. Tocaba hacer esos viajes y prácticamente en menos de un año se hace todo como el papeleo, ¿no? Para el decreto que autoriza la fundación de la nueva capital, la visita de San Martín al llano de Santa Tecla, trasladándose desde Cojutepeque, que me imagino que en aquel entonces era con carreta, carruaje, no sé, ¿verdad? ¿Qué cosa utilizaban para el transporte? Me imagino que le debe haber tomado horas de horas llegar hasta este lugar. Y bueno, ya en agosto de 1854 la Gaceta del Gobierno publica la autorización del traslado de la ciudad capital a este espacio. Sí, así es que legalmente la fundación en ese momento
la ciudad de la nueva ciudad del Divino Salvador, se funda el 8 de agosto de 1854. Y para fundarla hubo un proceso, Armando, no solamente de ponerle en un papel, sino que también, ¿no? Correcto. Se hace la delimitación de las calles, se define que el trazo de la ciudad iba a ser en damero o en cuadrícula, se llama a la curia para que hiciera la bendición del terreno, se le asigna un espacio para la construcción de la futura catedral, y es ahí que se le denomina con ese nombre oficial en el momento como la nueva ciudad del Divino Salvador. Y hacen unas fiestas religiosas entre el 24 y el 26 de diciembre, asentando que el 25 de diciembre iba a ser la festividad del nacimiento del Salvador del mundo, y que esas iban a ser las principales fiestas de la nueva ciudad. Sí, ciertamente. Así que Nueva San Salvador, junto a Santa Ana, se convierten en los polos económicos más grandes del país. Ahí había dinero. Estamos hablando que es en la época de la República Cafetalera en El Salvador. O sea, estábamos en bonanza financiera por el grano de oro, ¿no? Sí. De hecho, Santa Ana se convierte en la segunda ciudad en importancia económica en el país por ese rubro, por el café. Y por esa razón, las familias más poderosas del Salvador de la época se asientan acá. También en Santa Tecla. La familia Dueñas, la familia Regalado, la familia Salaverría y quizás la más conocida o la más involucrada en el desarrollo de esta ciudad. En el desarrollo histórico de Santa Tecla, la familia Girola. Los Girola, sí. De hecho, los Girola tuvieron una serie de terrenos, de zonas de cultivos, sí, residencia, villas. Bueno, tuvimos un ejemplo ahí, no lo mencionamos cuando lo vimos, pero por ahí está el hogar del niño. Adalberto Girola. Nos estamos acercando ya. Omar, haciendo una pausa un poco en la historia ahí. Ya nos estamos adentrando sobre la calle José Ciriaco López, y aquí empiezan la iniciativa de la alcaldía de la recuperación de las calles. Lamentablemente, Santa Tecla también fue víctima de las ventas informales alrededor de su mercado central, y ese comercio informal se había expandido a casi la totalidad de la calle José Ciriaco López y la parte de la calle que también se llama calle Daniel Hernández. Entonces, la alcaldía de turno, presidida por Henry Flores, decide realizar las tareas de desalojo de estas ventas informales y hacer la recuperación y remozamiento de las avenidas colindantes a la calle José Ciriaco López y la Daniel Hernández. Sí, de hecho, en una serie de caminatas, una de varias primeras que hicimos en este canal, conocimos una parte de esta vía que se encontraba con las ventas informales en las aceras. Entonces, ya poco a poco vamos a ir descubriendo cómo ha quedado toda esta parte libre de la invasión de las ventas ambulantes y de las ventas informales, ya disfrutando estos espacios grandes de las calles. De hecho, ya los estamos viendo. Ahí podemos observar esos conos de color anaranjado eléctrico, o como podría decirse coloquialmente aquí en El Salvador, anaranjado fovial, en donde ya podés notar que está la calle totalmente libre. De hecho, el trabajo de recuperación también involucraba a los dos parques centrales de Santa Tecla. Uno de ellos es el que estamos recorriendo en este momento, el Parque San Martín, nombrado en honor del presidente José María de San Martín, y que también tiene en sus alrededores tallas de algunas otras personalidades de Santa Tecla, y que es coronada por esta especie de kiosco central que tiene las tallas de estos personajes en su interior.
Sí, es una plaza muy interesante, muy bonita. De hecho, las dos plazas principales están o se le han asignado el nombre de personalidades de la época o de personalidades importantes de aquí de la ciudad. Una de ellas es, como mencionaba Armando, pues esta plaza en honor al fundador de la ciudad. Así el es. presidente que toma la iniciativa y que escucha las peticiones de la población para trasladarse la ciudad a otro lugar, como lo hemos estado hablando, para lograr vivir más tranquilamente, y ahí es en donde se funda la ciudad en estos espacios. Así es. El 22 de abril de este año es que inician los trabajos de recuperación de toda esta zona. La idea, como ya te mencionaba, es recuperar toda la zona de la calle José Ciriaco López y también la parte de la Daniel Hernández. Y por tanto recuperar las plazas centrales y también algunos espacios de recreación, algunas canchas en otras zonas del municipio también. Pero como que el trabajo más fuerte era justamente recuperar esta zona del microcentro histórico de Santa Tecla. Sí, es bien interesante que las alcaldías, para lograr recuperar parte de las vías importantes de los centros históricos, es la conversación o las reuniones con los líderes de los vendedores informales o los vendedores de cuenta propia para lograrles ubicar en un espacio idóneo para las ventas. Al igual que otras ciudades de El Salvador, como por ejemplo la ciudad de Zacatecoluca, en el cual el centro histórico, en especial uno de los parques principales, era un mercado prácticamente, y que no se miraba su plaza. Luego de una serie de pláticas con estos vendedores, se logra trasladar y construir un mercado adecuado para ellos. Los esfuerzos que hemos visto a lo largo y ancho del centro histórico de San Salvador durante dos gobiernos municipales, el de Nayib Bukele y el de Mario Durán, también para recuperar el microcentro y la calle Rubén Darío y aledaños. Y aledaños, sí, que bueno, ya las hemos documentado, pueden irlo a ver ahí. Tenemos toda una playlist completa del centro histórico de San Salvador, así que ahí pueden irlo a visitar. Ahí incluso pueden ver cómo se veía previo a todo el trabajo que se ha estado realizando por parte de la alcaldía de San Salvador recientemente. Y acá, Omar, ya estamos llegando a un punto interesante. Aquí podemos observar claramente cómo las calles ya están libres de ventas y de vehículos también, porque había mucho vehículo estacionado en estas zonas. Y en pantalla uno de los iconos que prácticamente estamos perdiendo acá en la ciudad de Santa Tecla, esta casa conocida como la Casa de las Águilas, que perteneció a la familia Girola en su momento. Una casa con identidad propia, con mucha historia, construida en un terreno de un cuarto de cuadra, alrededor de 1,755 metros cuadrados de construcción, mandada a construir por Rafael Girola Diuk y su esposa Concepción Meléndez de Girola en 1913. Una obra escultórica, una obra arquitectónica también hecha de la mano del arquitecto José Jerez, como un regalo para sus hijas que estaban viviendo en el extranjero, Concepción y Violeta Girola. Una construcción de estilo ecléctico con muchos pincelazos del neorrenacentista, del neoclásico, del barroco, del Art Nouveau y del árabe. Es una casa impresionante, grande, que ha sido víctima de los años del abandono y también de los eventos telúricos aquí en el país. Sí, definitivamente la casa sufrió daños serios. Bien serios. En los dos episodios sísmicos de 2001.
enero y febrero, ¿no? Y lamentablemente desde que la casa sufrió el daño producto de los terremotos, nunca se intervino. A pesar de que en algún punto la alcaldía de Santa Tecla declara patrimonio cultural a esta vivienda y la somete a que la Concultura la tenga dentro de su listado de patrimonios, ¿verdad?, a conservar, pero lamentablemente es muy difícil el mantenimiento o buscar como la conservación. Yo recuerdo que todavía en la época del terremoto 2001 todavía se alcanzaba a ver la esquina, que ahora está tapada con esas láminas. Definitivamente sí se veían algunos detalles todavía, muy bonita la casa. Bueno, creo que en esa esquina es donde se encontraba el ventanal donde estaba el escudo de armas de la familia Girola y las águilas, que es por la razón que se le da el nombre a esta casa. De hecho, creo que todas esas salientes que tiene la propiedad ahí en el techo justamente correspondía a la instalación de algunos ornamentos. Sí, es bien interesante que a lo largo de la historia, a partir de la construcción de esta vivienda, corrió la leyenda dentro de la ciudad de Santa Tecla que esas dos águilas que estaban instaladas en el techo de la parte frontal de la fachada, en la noche tomaban vida y protegían a la ciudad y en específico a esta propiedad. Es bien interesante también que para el terremoto del 2001, como mencionaba Armando, la vivienda queda dañada y sufre un desplome de uno de sus portales. Y lastimosamente varias personas proceden a vandalizarla. En esa vandalización se pierden objetos adentro de la casa y se pierden las águilas. Entonces me imagino que para la recuperación o la rehabilitación que se le va a dar en un futuro junto con el Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Santa Tecla y posiblemente los dueños actuales, se va a hacer una réplica de esas águilas para volverse a instalar en el lugar original. Sí, ciertamente. Como ya mencionaba, el inmueble fue declarado como bien cultural el 24 de agosto de 2017. Y por tanto se obliga a los dueños del inmueble a darle el mantenimiento correcto, o en todo caso la restauración, si fuera posible. En caso de que la normativa de bien cultural protegido sea incumplida, el Estado tiene la obligación o tiene la potestad para expropiarla y convertirla en un activo más del Estado. Así que actualmente el dueño del inmueble no se conoce, es anónimo. Y sí hay un proyecto para su renovación o restauración. Sí, de hecho, dentro de los planes de la alcaldía de Santa Tecla, como fases posteriores a la fase principal, que ha sido el reacomodo o el traslado de las ventas informales a otros mercados de Santa Tecla, es convertir a casas Girola que se encuentran abandonadas en museos de arte o en teatros. Me imagino que la Casa de las Águilas va a sufrir esa transformación a ser un centro de arte o un centro cultural. Muy aquí en Santa parecido Tecla. a lo que ahora es el Palacio Tecleño. Exacto. O muy parecido a lo que en su momento fue también la cárcel de Santa Tecla, la penitenciaria de Santa Tecla, que ahora es, bueno, en su momento fue el Museo Tecleño.
y ya recientemente en otras administraciones edilicias lo convirtieron en una academia de artes. Así que muy probablemente el destino de la Casa de las Águilas sea con propósitos culturales. Correcto. Aquí estamos ya adentrándonos todavía seguimos sobre la José Ciriaco López y estamos en la cuadra que corresponde al Mercado Central de Santa Tecla y sus portales. Esta zona, previo a la intervención del mes de abril, aquí no se podía transitar con vehículo y era también bastante difícil la circulación de personas porque estaba toda la longitud de la calle utilizada por vendedores. Sí, de hecho, en meses que duró la emergencia nacional por la situación sanitaria en el país, la alcaldía de Santa Tecla hizo un proceso de señalizar los accesos a esta zona del mercado, y ya que esta cuadra de la calle era como una extensión más del mercado, por acá se había distribuido el acceso peatonal o los accesos a los edificios principales del mercado. Y en años previos pues no había nada, era libre y ahí todos los vendedores comerciaban sus productos, ¿verdad? Sí, así es que ahí era una parte de ir ahí y caminar a encontrar lo que uno quería comprar, ¿verdad? Sí, ciertamente, y de la misma manera sucedía con las avenidas de la periferia del mercado central. Y la situación, como ya mencionás, como que se agrava más en la época de la pandemia, porque se genera este cierre completo de ese tramo de la calle José Ciriaco López, y también el acceso de la avenida Manuel Gallardo, que es la que estamos viendo a continuación. De hecho, esta es quizá uno también de las zonas más claras en donde se puede notar el desalojo de ventas. Sí, todos estos edificios no se lograban ver. No se lograban ver, definitivamente. Y también se hizo un trabajo para embellecer el portal y traerlo a este color amarillo, no sé qué tono, achitotado, ¿no? Así un poco intenso. Exacto. Pero, sí, aquí tenemos pues ya una toma general ahí de la zona del mercado central, y podemos ver de que ahora ya circulan vehículos. Hasta hace unos meses eso no era posible. No se podía. No era posible. De hecho, el tráfico pasaba por la calle Daniel Hernández y hacían el cruce hacia la zona norte por la avenida Doctor Manuel Gallardo. Así que ya sí, aquí sí podemos como palpar mucho el cambio en la zona. Que digamos, bueno, la cuestión de la venta informal y todo eso viene ya, es un problema que las ciudades grandes de El Salvador tienen, y en Santa Tecla ha sido una constante la disputa entre las gremiales de vendedores y la alcaldía de Santa Tecla. Es muy bueno, han habido hasta enfrentamientos, han habido situaciones en las que prácticamente los vendedores se han tomado los alrededores del mercado, donde han habido inclusive intervenciones policiales o incluso creo que militares también para desalojar en diferentes ocasiones. Y quizá esta es el desalojo más tranquilo que ha tenido la zona en bastante tiempo. Sí, que esperamos, así como otras ciudades a lo largo y ancho de El Salvador, que la recuperación se prolongue por muchísimos años y que todas estas vías
se encuentren libres para los peatones y que los vendedores también puedan acceder a los lugares de venta oficiales y correctos para vender todos sus productos. Aquí, Armando, nos estamos metiendo a este otro espacio que es el Parque Daniel Hernández. El Parque Daniel Hernández, que es quizá en la plaza... Esta sí es como la plaza central de Santa Tecla. Tiene el espacio más grande a comparación de el Parque San Martín. San Martín, exacto. Sí, la antigua plaza de armas de, en ese entonces, la ciudad de Nueva San Salvador. Y es bien interesante que esta plaza toma el nombre de Daniel Hernández debido a que el 25 de diciembre de 1881 el maestro Daniel Hernández ilumina la plaza con luz eléctrica por medio de pilas Bunsen. Así es que en agradecimiento a ese esfuerzo o también a uno de los primeros impulsos para la iluminación de calles y de lugares públicos, se le denomina a este lugar como Parque Daniel Hernández. De hecho, en una de las esquinas que se encuentran sobre la Panamericana, ahí se encuentra pues un reconocimiento directo a este personaje. Sí, es correcto. Y hay una cantidad de conmemorativos a diferentes personas o incluso la ciudad misma, tanto en este Parque Daniel Hernández como en el Parque San Martín. Son como los dos espacios que se han prestado para la colocación de estandartes como este que tenemos en pantalla, Omar. Sí, que es la historia de... justamente de Tecla de Iconio. Tecla de Iconio. Sí, es bien interesante también pues toda la historia de ella. Además, la ciudad de Santa Tecla tiene una distinción por la Iglesia Católica muy interesante, ya que posee dos patronos importantes, que es Santa Tecla y también el Niño Jesús, como lo mencionábamos cuando estábamos hablando de la historia de la ciudad. Así es que las fiestas de la ciudad de Santa Tecla se pueden dividir en septiembre, que es en la festividad de Tecla de Iconio, y pues en diciembre, que es ya la festividad del Niño Jesús, que sí, esa es como la fiesta. De hecho, es la fiesta patronal, es la fiesta más más importante. En Santa Tecla se celebra la última semana de diciembre. Exacto. Es también bien interesante mencionar, Armando, que como lo hemos hablado en el momento que conversamos con o relacionado a la historia de Santa Tecla, el lugar en sí se llama oficialmente Nueva San Salvador, pero hay un evento muy interesante a partir del año 2003. Una asociación denominada Asociación Tecleños de Corazón promueven en la Asamblea Legislativa el cambio de nombre oficial. En ese momento toma la iniciativa también en conjunto con esta asociación el diputado de la Asamblea Legislativa en ese momento y futuro alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, para promover adentro de la Asamblea Legislativa el nombramiento. Y es así que luego del decreto 201 del año 2003 se le denomina oficialmente a la ciudad como Santa Tecla, para dejar de llamarse Nueva San Salvador por el arraigo que se tiene de este espacio con ese nombre y que el asentamiento original del lugar se llamaba de esta forma, Santa Tecla. Así es que el decreto entra en vigencia el 1 de enero del 2004 y a partir de ese momento la ciudad toma el nombre de Santa Tecla. Sí, aunque ya era conocida como Santa Tecla de manera no oficial. Correcto. De hecho, en algunos documentos previos al 2003 o documentos oficiales o del gobierno o de otras cosas se miraba, vean, Nueva San Salvador, Santa Tecla. Sí, correcto. Ajá. Así que bien, así hemos dado la vuelta por este circuito de calles y avenidas recuperadas
y estamos llegando al punto donde iniciamos, el Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes. Que esperamos que en un futuro la Casa de las Águilas se vea como este. Así es, así que muchas gracias por vernos, por acompañarnos en este recorrido y esperamos verles en otras caminatas. No olvide suscribirse si no lo ha hecho, denle a la campanita de notificaciones para estar siempre pendientes de nosotros. Siempre publicamos cosas relacionadas con El Salvador y su historia. Así que sin más, nos vemos hasta la próxima.